Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Yuri y el día de hoy vamos a hablar acerca de la indumentaria griega. Bueno, para empezar, antes de hablar de su indumentaria, vamos a hablar un poquito del contexto de los griegos, ¿ok? Los griegos fueron los más innovadores de la vida, porque ellos innovaron en las matemáticas, en la filosofía, en la política, en el teatro, en la actuación, en todas las bellas artes e incluso en la medicina. Ok. Los griegos no eran un solo pueblo, en realidad era como una mezcla de todos los invasores que fueron llegando a lo largo de los años. Esto empezó como en el 2000 a.C. hasta el 1500 a.C., ahí fueron como los primeros pobladores que llegaron a las tierras del mar Mediterráneo y el mar Egeo. Ok, entonces después de estos invasores tenemos tres pueblos principales. Los principales son los micénicos, los macedonios, que también podían ser los de los Balcanes. Estos eran dorios, los dorios de Macedonia y los dorios de los Balcanes, y los eolios. ¿Okay? Los principales fueron los dorios. Ellos, con gran influencia egipcia, es que llegaron a formar la gran civilización egipcia que conocemos en la actualidad. Estos pueblos no convivían como tal entre sí, más bien cada uno estaba dividido en sus zonas y tenían un gobernante, una persona o una forma de gobierno distinta para cada uno de ellos. Muchos eran incluso demócratas, muchos tenían formas de gobierno como oligarquías, ¿ok? Entonces sus formas de gobierno eran totalmente diferentes y la única forma en la que ellos podían llegar a unirse era porque llegara como un invasor extranjero o alguna fuerza externa aparte de ellos, y entonces ahí sí se unían y formaban estas alianzas. Vamos a hablar súper rápido acerca de su dieta. Su dieta era bastante sencilla. Estaba basada generalmente en pan de harina molido en los molinos, valga la redundancia, de piedra, ¿ok? Sus molinos pues eran de piedra y ahí estaban trituradas la harina para formar el pan. También comían pescado seco, vino aguado. El vino aguado es como vino rebajado con agua, huevo, pescado, higo, y me parece que es como lo más... y queso de cabra. Ok, esto era como su alimentación básica. La verdad es que eran personas bastante saludables. Tanto hombres como mujeres se ejercitaban. Las mujeres tenían prohibida la entrada a los gimnasios. Únicamente podían entrar los hombres, pero a pesar de esto había algunos pensadores, filósofos, que les recomendaban a las mujeres hacer cosas para estar en forma, como por ejemplo cantar para tener el pecho firme. Ok, esta idea de que las mujeres no podían entrar a los gimnasios, pues la verdad es que es bastante de los griegos. Los griegos tenían muy recluidas a las mujeres. De verdad, cuando digo muy recluidas, era demasiado recluidas. La mayoría de las mujeres, a menos de que tuvieran esclavos o sirvientes que las acompañaran a la calle y fueran con ellas a donde sea que ellas quisieran ir, no podían salir de sus casas. E incluso dentro de sus casas, las mujeres adineradas o de sociedad tampoco podían salir demasiado. Dentro de la misma casa, como que el lugar habitual donde ellas estaban era en sus aposentos, dentro de su dormitorio, todo el tiempo. Aunque fueran de la alta sociedad, en realidad esto no importaba. Las mujeres en la antigua Grecia se dedicaban principalmente a hilar, a tejer, a crear ropa para sus maridos. E incluso las mujeres griegas eran obligadas, aunque tuvieran sirvientes, a servirles la comida a sus maridos, aunque hubiera alguien más que lo preparara. ¿Okay? Ellas tenían que servirles la comida y bañarlos en muchos casos. Otra de las tareas del hogar de la mujer también era, por supuesto, cuidar de los hijos. Con esto me refiero a su educación, sobre todo si eran mujeres. Las madres les enseñaban a las hijas cómo debían comportarse, cómo debían atender a sus maridos. Ya sé que esta idea en la actualidad puede sonar muy extraña y nos puede molestar incluso un poco, pero en realidad era algo bastante común. Les enseñaban a tejer, a hilar, a bordar, a bailar, a cantar, a tocar algún instrumento. Todo esto era sumamente importante en ese momento. Ok. Ahora vamos a desviarnos un poquito y vamos a hablar acerca de la indumentaria. La indumentaria, tanto masculina como femenina, era bastante parecida. En realidad, la indumentaria griega fue como lo fue la ropa parisina para toda Europa en su momento. Pero obviamente no se le compara, porque la ropa griega no era tan suntuosa ni tan majestuosa como la ropa parisina. ¿Okay? Aquí más bien era toda muy sencilla, pero fue una base para toda la ropa que venía después, por ejemplo, con los romanos, ¿ok? Y como Roma
fue el Imperio Romano que gobernó prácticamente toda Europa, entonces esta forma de vestimenta se extendió a prácticamente toda Europa. Entonces, vamos a hablar acerca de una prenda indispensable tanto para hombres como para mujeres. Este era el chitón. El chitón era una pieza rectangular grandísima, 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 formada por pura lana, Aunque era lana, y en este momento pensamos en la lana como una cosa muy cálida y muy gruesa, en realidad era una lana bastante tratada, que era demasiado ligera y dejaba entrever muchas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque los griegos no solían coser sus prendas. En general sus prendas eran solo drapeadas. Los drapeados era cuando se planchaba la tela y se formaban como capas y capas y capas y capas. Eso lo vimos anteriormente con los egipcios. Los egipcios también drapeaban sus telas. De hecho, esta idea de los drapeados vino de los egipcios, porque recordemos que los griegos trajeron muchas ideas, adoptaron muchas ideas de los egipcios. Bueno, vamos a poner una imagen al respecto de cómo eran sus prendas drapeadas. Esto es un drapeado. Y ahora, aparte de los drapeados, también sus telas estaban anudadas, Entonces, en lugar de coserse, estaban anudadas o se unían con alfileres o con broches en un hombro. Generalmente era sobre el hombro izquierdo, y como tenían tanta tela, porque era solo un rectángulo que se anudaba en el hombro izquierdo y todo el sobrante de tela se pasaba por debajo del hombro derecho, por debajo del brazo, y el brazo derecho quedaba totalmente descubierto. Entonces tenían como una manga así y una manga no. Esa era una forma. Otra forma era anudarlo en ambos hombros, pero igual dejar descubiertos los brazos, Esta era como la prenda básica que podía llegar a la pantorrilla, a la rodilla o a los tobillos. Esto dependía de la posición social de la persona que lo portara. Por ejemplo, un aristócrata usaría un chitón largo hasta los tobillos y un campesino utilizaría un chitón hasta las rodillas. Esto era para facilitar su trabajo, porque obviamente al trabajar en el campo, un chitón largo le estorbaría, le obstruiría las facilidades para realizar su trabajo, Ahora vamos a desviarnos un poco al chitón de la mujer. El chitón de la mujer era generalmente mucho más ligero que el de los hombres. Esto es evidente, ¿no? Por el peso. El peso, de por sí era una tela larguísima, tenía que ser más delgada porque si no pesaba muchísimo. Entonces el chitón en algunas ocasiones se ceñía tanto al cuerpo que de hecho la idea era que pareciera que formaba parte de la piel. O sea, el punto era que de verdad, obviamente no engañaban a nadie, obviamente se veía como que era una prenda, ¿no? Nadie va a creer que tienes eso de piel. Pero ellos trataban de ceñirlo lo más posible. Esto lo lograban incluso con cinturones, un cinturón doble. Utilizaban un cinturón a la altura de la cintura y un cinturón a la altura de la cadera. Entonces, con esto asemejaban un poco también como la idea de una blusa y una falda. Entonces, así creaban la ilusión de que tenían dos prendas, pero en realidad solamente era una prenda. También podía ser el chitón que estuviera abierto de un costado y cosido del otro, y así dejaban como entrever una de las piernas, cualquiera de las dos. Ahora, otra prenda súper importante de las mujeres en su indumentaria era el peplo dórico. El peplo dórico era una tela muy ligera que se anudaba en los hombros o se ponía con alfileres. Esta tela también, era larga, que podía medir hasta 1,80 de ancho y la mitad de su tamaño de largo. Entonces también era una prenda bastante amplia, y como lo colocaban en sus hombros, después la dejaban caer hacia atrás y esto aparentaba una capa, una especie de capa con gorro. Ellas le podían dar esa idea que ellas quisieran. ¿Por qué? Porque justamente eran prendas que estaban anudadas. En realidad, como no estaban cosidas, podían un día adornarla de una forma, otro día amarrarla de otra forma. Entonces se veían como prendas totalmente diferentes. Un día era una capa, un día era una capa con gorro, otra era solamente una tela que colgaba. Las mujeres griegas querían ocultar lo más posible su pecho, entonces se envolvían en capas y capas y capas y capas de vendaje para apretarlo lo más posible y asemejar que era lo más plano del mundo. Entonces esta era como la primera parte de su vestimenta, envolverse en vendas. Después utilizaban una túnica muy ligera, casi transparente, que era como su ropa interior. Entonces su túnica transparentosa les llegaba hasta los pies,
Incluso algunas lo utilizaban un poquito más abajo de los pies y unas un poco más arriba, dependiendo del gusto de cada una. Y después encima una sobretúnica. Esta túnica no tenía mangas y era la que se anudaba únicamente en los hombros, ¿ok? Esta estaba abierta de los costados, era muy ligera, esta era la que podía bordarse, sobre esta podían utilizarse piedras preciosas o podía también teñirse. Los griegos no solamente tenían esas prendas, en realidad tenían una amplia gama de prendas. ¿A qué me refiero con esto? Es como en la actualidad, nosotros no solamente tenemos faldas y pantalones, tenemos faldas, pantalones, blusas, vestidos, abrigos, miles de prendas, ¿ok? Entonces los griegos justamente empezaban a tener una amplia gama de ropa. Ahora, vamos a conocer otra prenda. Otra prenda era el paros. Actualmente lo conocemos como pareo, en realidad. Sería como un tipo pareo, que los que utilizamos en la playa. Ok, el paros era justamente un lienzo muy grande de tela que utilizaban anudado también en los hombros y que a veces podía cubrir su cabeza si hacía frío en invierno. Podían utilizar de forma cruzada, como en esta imagen. Muy bien. Otra prenda sería la paya. La paya era una especie de chitón, pero sin mangas, que se anudaba a los hombros y se abrochaba forzosamente con un cinturón en la cadera. Una prenda extra que utilizaban las mujeres de vez en cuando era el gimatión. El gimatión era una prenda que en realidad era de hombres, pero empezaron a adoptarla también las mujeres. En un momento vamos a hablar acerca de ella. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del calzado. El calzado era exactamente igual para hombres y mujeres, era una sandalia que por supuesto también trajeron de la moda egipcia, solamente que esta sandalia tenía muchos más cordones. Estos cordones pasaban entre los dedos, o sea, no me refiero entre un dedo, sino entre los dedos, y subía hasta el tobillo y después subía hasta media pantorrilla. Estos cordones iban dando vueltas alrededor del pie y se anudaban en cualquier parte del pie, no importaba enfrente, atrás, eso era lo de menos. Este calzado podía ser de cuero, podía ser de algunos metales, podía ser también de papiro, podía ser de muchas cosas. En general las personas estaban descalzas dentro de sus casas, pero solamente los de verdad muy pobres no utilizaban zapatos en la calle. La mayoría de la gente, clase media, clase alta, utilizaba sandalias fuera del hogar. Había una pequeña variante en los zapatos, era con los hombres. Los hombres a veces utilizaban botas, pero no todos los hombres, únicamente los que se dedicaban a la guerra. Todos los militares utilizaban una especie de bota que le llegaba hasta la mitad de la pantorrilla, que también era de cuero, y esta bota también tenía cordones que se anudaba alrededor de ella como para sostenerla hasta la pantorrilla, ¿ok? Vamos a hablar ahora acerca del maquillaje. Las mujeres del antiguo egipcio utilizaban maquillaje, pero esto fue hasta el siglo IV a.C. En la época arcaica no se utilizaba maquillaje, eran bastante naturales. Ok, a partir del siglo IV empezaron a utilizar una base de plomo que hacía que su cara fuera muy blanca, pero esto hacía que tuvieran muertes por envenenamiento. Ok, entonces era bastante riesgoso, pero había muchas mujeres que lo utilizaban. Recordemos que también vivían muy poco, tal vez era por estas razones. Ok, ahora, también en su párpado aplicaban col, al igual que los egipcios. Esto nacía de las cenizas y se lo aplicaban en los ojos en forma de delineador, y de forma más natural utilizaban el vermellón en las mejillas mezclado con aceites y, por ejemplo, moras, algas marinas. Este tipo de productos lo utilizaban en las mejillas para darles color. Ahora, en sus párpados también aplicaban sombras. Estas sombras eran de color marrón en el párpado superior y después abajo de la ceja utilizaban un verde oscuro. Y también aplicaban a veces verde sobre las cejas, o sea, arriba de las cejas también se lo pintaban de verde. No se limitaban únicamente como a la parte del párpado móvil, sino también arriba de la ceja. Ahora, hablando de las cejas, las solían teñir de negro, sin importar cuál fuera el color natural de su cabello, el color de sus cejas, las teñían de negro, y de hecho tenían una tendencia bastante particular por la uniceja. La mayoría de las mujeres rellenaban la parte superior de su nariz, que une como los ojos, entonces formaban una única ceja, y en algunas ocasiones de hecho podían incluir como una ceja postiza, que eran como pelitos falsos. Entonces formaban la uniceja de color negro, y en los labios también utilizaban color vermellón. Los griegos eran sumamente cuidadosos con su cuidado personal. Ellos se bañaban constantemente, se cepillaban los dientes, se depilaban e incluso ya se perfumaban. Ellos se perfumaban con mirra, con menta, con tomillo, con mejorana y con violeta, ¿ok? Entonces, estos eran como sus esencias naturales que utilizaban para perfumarse. También ya dije que se depilaban. Las mujeres se depilaban absolutamente todo el cuerpo.
se hacían masajes con grasas animales y con grasas vegetales, con aceites vegetales. Esto lo hacían más bien como con fines medicinales para evitar el estrés, para evitar el envejecimiento. Para ellos la apariencia física era lo más importante, es por eso que insistían tanto en el ejercicio. Bueno, y con esto terminamos de hablar acerca de los cuidados de los griegos. Espero que les haya gustado mucho el video. Esta fue su indumentaria, sobre todo de las mujeres. En otro video vamos a estar hablando acerca de la indumentaria de los hombres, así como de sus peinados y los sombreros que utilizaban, porque la verdad es que es un tema muy extenso que no nos daría tiempo de grabar todo en un solo video. Entonces espero que se suscriban para buscar esos videos, lo comenten, le den like y lo compartan. Nos vemos en el próximo video, amigos.